Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Hoy de nuevo me presento ante ustedes con el propósito de continuar este proyecto de vida espiritual. Porque entiendo que la vida espiritual es una de las partes más importantes que tenemos en nuestra existencia. El propósito de este mundo es vivir. Y vivir es estar en la vida espiritual. Vivir es fundamentar nuestra vida en la vida espiritual. Porque si no tenemos la espiritualidad, no vamos a tener vida. Lo que llamamos vida es la espiritualidad. Vivir es la espiritualidad. La palabra vida es espíritu, porque dice que Dios influyó, sopló sobre el ser humano y fue un ser viviente. De ahí viene esa expresión, esa narración, esa percepción. Sopló y fue un ser viviente. Y eso es antiquísimo. Eso fue una de las primeras percepciones que tuvo el ser humano. ¿Qué es la vida? La vida es la espiritualidad. Vivir es espiritualidad. Espiritualidad es vivir. El Ruach. Dice el texto que está en la Biblia y que está en otros textos antes de escribirse la Biblia, en otras percepciones, dice que produjo las aguas seres vivientes, o sea, produjo las aguas seres espirituales. Produjo la tierra seres vivientes, o sea, que produjo la tierra seres espirituales. Sopló y fue un ser viviente. Viviente. O sea, si no hubiese soplado, no hubiese ser viviente. El soplo, aire, ruach, neuma, eso es espíritu. ¿Qué es espiritualidad? Es vivir bien. Bueno, pero como siempre me quedo ahí y entonces alguno me dice, no, pero es que hace la introducción muy larga, repites y repites, pues es que yo, como para que no se me olvide, es que repito. Muy bien, pero bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento? Simplemente lo que estoy haciendo es te estoy presentando una religión llamada cristianismo. Esa religión a ti te puede ayudar a crecer, a mantener, a sostener tu vida, que es la vida espiritual, vivir en la espiritualidad, es lo que se llamamos vida, es lo espiritual, te puede ayudar a alimentarte o te puede desnutrirte. Por ejemplo, yo no entiendo por qué por medio de una creencia religiosa se mata al otro, se elimina al otro. Las grandes guerras que se ha producido en la humanidad, la violencia, el no soportar al otro, lo más grande, donde ha habido más catástrofes de muerte, ha sido por religión. Porque un grupo de personas están en ese religare, están reunidos, y ven al otro que están en otro religare y los ven como enemigos. Hoy día se ve lo mismo. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, aquí en Del Río no nos matamos. Pero si un ministro le dice al otro, mi iglesia es la mejor, véngase para la mía. Y entonces el otro se enoja y viene y le hace guerra y así pelea. Y es el mismo Cristo. Ahora, si es el mismo Cristo, si es la misma cristiandad, la misma cristología, la misma creencia de que Jesucristo padeció, murió y resucitó y que si tú crees en Cristo vas a tener la salvación, la vida eterna. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Y si todos predican lo mismo, ¿por qué hay choque? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay matazón entre ellos? Porque la religión, cuando no se entiende como espiritualidad y cuando esa religión no te ayuda a crecer en la vida espiritual, te mata. Esa es la diferencia que yo hago. Vivir es tener vida espiritual.
La espiritualidad es tu vida. Cuando tú dices yo vivo, puedes decir yo espiriteo, espiritual, soy espiritual. Yo vivo, yo espiriteo, puedes decir, inventes una palabra cualquiera. Yo estoy vivo, yo estoy siendo espiritual, lo mismo. Es la misma. Ser espiritual es lo mismo que vivir. Si ese recurso que tú tienes, que se llama religión, te ayuda a soplar mejor, a enchufarte mejor, a tener mejor vida, excelente. Pero si esa religión no te ayuda, entonces no es buena. Por eso no todas las religiones son iguales. Ahora, cuando a mí me pregunta, bueno, tú estás hablando de la vida espiritual, de un camino, ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad, esa es la base, ese es el fundamento, esa es la propuesta. Entonces me dice, bueno, entonces ¿por qué presentas el cristianismo como una religión que te puede ayudar espiritual? Sí, porque el cristianismo es una religión que te puede ayudar. Pero para ayudarte tienes que ir a las bases del cristianismo, para que sepas que el cristianismo no cayó así de arriba, sino que es una producción del ser humano. Y por eso yo me fundamento en Egipto. Porque en Egipto es donde mejor se ve la espiritualidad. Porque si espiritualidad es respirar, es vivir, donde mejor se vio que por gracia de la divinidad, de la misma naturaleza, de esto que llamamos tierra, el movimiento, el ciclo de vida del río Nilo, fue donde la gente, los que estaban ahí, se dieron cuenta que todo era por gracia, todo era divina providencia, que lo único que ellos tenían que era darse cuenta, despertar, percatarse cuando el río iba a subir, cuando iba a bajar, cuando iba a haber cosecha, cuando no iba a haber cosecha y había que guardar. Esa es la vida. Esa es la vida espiritual. Por eso el cristianismo, lo que le estoy diciendo es que el cristianismo se fundamenta es en el egipcio, en la parte de Egipto. Toma algo de Babilonia y toma algo de los griegos. Ahora, ¿cómo se gestó el cristianismo? Eso es lo que te estoy presentando. Te estoy presentando es para que tú, lo que te quiero decir es que no he encontrado la palabra exacta, pero muchos dicen, lo que tú estás haciendo es desmitificando el cristianismo. Puede ser. Para que tú no te mates, no mates al otro, no le quites la vida al otro por una creencia. No, porque si el otro con su creencia está respirando y tú con tu creencia estás respirando, pues hazlo, porque él está viviendo con lo que él cree y tú estás viviendo con lo que tú crees. Y los dos están respirando bien, están teniendo vida, están siendo espirituales. Ahora, cuando tú ves que el otro se está matando, que está oxigenándose mal, pues tú le das un recurso mejor. Entonces yo te quiero llevar a eso, a buscar que en el cristianismo se encuentra una fuente fundamental para vivir bien, para vivir bien. ¿Cómo se puede vivir? ¿Qué es vivir bien? Buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Las tres partes de la espiritualidad. Y en el cristianismo yo la encuentro. ¿Por qué? Porque el cristianismo, no lo que resultó después, sino el cristianismo en su originalidad, tomó lo mejor para vivir. Lo mejor de lo que estaba. Porque el pueblo romano estaba mal, en decadencia, masacrando y cada vez peor. O sea, iba, hacía sus invasiones, robaba, hacía la rapiña y le iba mal. Y el pueblo judío en ese momento estaba siendo masacrado. Las dos ideas del judaísmo y del romanismo se unieron. Y ahí fue donde salió el cristianismo. O sea, lo mejor para tener vida. ¿Para qué se formó el cristianismo? Para vivir. Por eso es que si tú me preguntas, ¿por qué estás poniendo la religión cristiana? Si tú dices que eres espiritual, que eres universal, porque yo me presento como universalista, existencialista,
Y ahora presentas un pedacito, una religioncita ahí chiquitica, el cristianismo, y dejas por fuera a los otros. No estoy dejando por fuera nada, estoy integrando. No te estoy diciendo que seas cristiano, si tú no eres cristiano no lo seas. Pero lo que yo sí te digo es que en el cristianismo se encuentran las bases para ser uno más espiritual. Y como yo soy cristiano, como es lo que yo sé, pues es lo que te presento. Si viniera por la escuela budista, pues te presentaría el budismo, tal vez si encontrara en el budismo lo que encuentro aquí para vivir espiritualmente mejor. O en el islam, o en el hinduismo, en el judaísmo, en cualquiera. Pero como yo creo que estoy hablando con cristianos, y yo soy una persona espiritual, entonces te quiero ayudar cómo hacer que en el cristianismo tú encuentres el camino de la vida espiritual. Para eso te estoy diciendo cómo nació el cristianismo. Entonces ahora voy a pasar para decirte cómo nació el cristianismo. El cristianismo no fue algo que nació por evolución espontánea así, de la noche a la mañana. No, 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 no. Es que ¿cómo vamos a creer eso? ¿O cómo tú lo vas a poner lógica? Que vamos a poner esto, antes de ir a lo que te quiero presentar en el día de hoy. Vamos a pensar en esto. Tú hoy día tienes un texto bíblico. Y tú lo lees ahí. Y tú crees que lo que dice ahí fue como sucedieron los hechos. Muy bien, vamos a poner lo que sí. Fueron como sucedieron los hechos. Pero cuando uno se percata, dice, muy bien, estos hechos que dice ahí, los que están aquí, sucedieron en el año 33 más o menos, de nuestra era. En esa época nadie escribió nada. Ni siquiera el mismo autor, Jesús, el maestro, el guía, nadie no escribió nada. Los discípulos no escribieron nada. Y lo que nosotros leemos son textos que se encontraron del siglo IV, del siglo IV, 4 siglos después. Son los textos que nosotros leemos, los que tú tienes. La Biblia que tú lees es del siglo IV. 400 años después, tú estás leyendo un texto de alguien que escribió en ese momento lo que sucedió 400 años antes. Entonces uno empieza a decir, bueno, aquí hubo algo. Entonces uno empieza a mirar el texto y va a Egipto y mira que lo que había en Egipto antes del siglo I o del año 33 es exactamente lo que dice en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Y va uno a Babilonia y encuentra que las narraciones, los mitos, los cuentos, las leyendas de Babilonia están en el texto, son los mismos. Y va uno a Grecia y son los mismos. ¿Qué hizo el autor entonces? ¿Qué hicieron los autores de la Biblia? Recopilar de aquí, recopilar de allí, recopilar de allá y adaptar una historia para el bien tuyo. Así fue como se creó la Biblia. Y ahora, lo que les quiero decir, lo que ahora sí les voy es a informar cómo era el mundo en esa época. El mundo en que se narra cómo vivía esa época. ¿Qué era lo que había en alrededor? Eso es lo que te estoy diciendo. Muy bien. Entonces voy para allá. Voy para este lugar. A ver, ayer quedamos por aquí, creo. Voy a pasar. Muy bien. Ayer quedábamos acá. Un ungido, un movimiento, una institución. Ahí es donde quedábamos ayer. Luego te dije que estos 3 personajes, Vespasiano, que fue emperador del 69 al 79 años, o sea, en el siglo I. Esta era la dinastía Flavia. Luego lo sucedió Tito, del año 79 al 81, fue muy corto. Y luego lo siguió Domiciano, del 81 al 96. ¿Qué hicieron estos 3 personajes? Le hicieron la guerra a Jerusalén.
Mire, aquí vinieron y aquí este colorcito moradito, ellos conquistaron esta parte y esta parte de Grecia, el norte de Grecia, de parte de arriba. Entonces, aquí en Jerusalén, ellos conquistan a Jerusalén. Y estos personajes que son judíos, Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tiberio Julio Alexandro, que eran judíos, se pasan al grupo a la dinastía, se pasa a Roma. Judíos intelectuales, mesiánicos, que esperaban la venida de la renovación del pueblo de Israel, el reinado, la restauración de Israel, se pasan para el grupo de los romanos. Y aquí se empieza a gestar la idea. Ellos empiezan a propagarle al pueblo judío que no se hagan matar, dejen de pelear, dejen de ser tan tercos. Mire, vamos a crear algo nuevo. Tu mesianismo y el Christus de los romanos es el mismo. Porque tú quieres paz, los romanos quieren paz. Los romanos no quieren matarte, no te hagas matar. Bajen las armas. Y cuando nosotros vamos a los rollos de Qumran, a los rollos que se encontraron ya muy reciente. Voy a agrandar más esta imagen para que tú la veas mejor. A ver si tú la ves un poquito mejor. Estos rollos que se encontraron en 1947, o sea, hace menos de 100 años, hace muy poquito, el siglo pasado, en el Mar Muerto, se encontraron estos rollos, y en estos rollos que habían estado escondidos por 2000 años, se narra qué era lo que estaba pasando en ese año en Jerusalén. O sea, en este lugar, aquí les paso, en este lugar, el Mar Muerto queda aquí al ladito de Jerusalén. Aquí. Después en otro mapa lo vamos a ver mejor. Y Roma estaba invadiendo, con Vespasiano, Tito y Domiciano estaban invadiendo a Jerusalén. Jerusalén no se había entregado todavía. Ellos estaban ahí luchando. Entonces, estos sí se pasan, no resisten la guerra, se pasan a Roma. Por ejemplo, Josefo era el líder de los judíos, y luego lo pusieron Flavio por la dinastía Flavia. Mire, o sea que fue un personaje importantísimo. El general de los judíos, mejor dicho, el comandante de los judíos, se pasa al romanismo. Filón de Alejandría, que es judío, entonces toma el carácter griego. Y que es judío es el general Tiberio Julio Alexander, que estuvo en Egipto y que era de Jerusalén, y que luego se convierte al romanismo, o lo crían en el romanismo, porque era común eso, que agarraban los jóvenes o las mejores y los ponían a trabajar, el imperio los ponía a trabajar a favor de ellos. Y entonces estas personas, aquí a partir de este grupo, es donde se gesta el cristianismo. Mientras tanto, los judíos están peleando. Estos rollos del Qumran presentan como en un grupo que se llaman los hijos de la luz. Ellos se llamaban así, los hijos de la luz. Otros le dicen los esenios. No se sabe, no se sabe el nombre exacto. Podríamos decir los esenios porque ya estamos 2000 años después. Y estos rollos se encontraron 2000 años después. Pero lo que sí sabemos era que ese grupo de personas que estaban en el año primero era peleando contra el imperio romano. Y no querían entregarse, porque estaba el sueño de que iba a venir un Salvador, iba a venir alguien a salvarlos. Esa es la historia que está ahí. Y aquí no se dice nada de Cristo. En el siglo primero que están estos escritos, no se habla nada de cristianismo. Se habla del mesianismo. Por eso es que se dice que el cristianismo nació 300 años o 400 años después de Cristo. El cristianismo, lo que nosotros tenemos en la Biblia, fue mucho después. Y los pusieron como si estuvieran en esta época. Es que esto es lo que yo les quiero enseñar.
Lo que pasa es que cuando uno habla, no dice lo que debe ser decir. O sea, no es capaz de expresarlo con la cabeza. Aquí está sucediendo algo. En este momento, en el siglo I, está sucediendo algo porque los rollos de Qumran prueban que está sucediendo algo. Que ellos están defendiéndose. Que ellos no se están entregando, están defendiendo el mesianismo. Y por este lado de los romanos, vemos que hay un grupo de los judíos que se están pasando a los romanismo y que están influyendo entre los judíos para que bajen las armas. Y en este momento no aparece nada de Cristo. Aquí en el siglo I no se habla. Estos rollos de aquí no hablan nada de Jesús ni del Mesías, que como la historia que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, no se habla nada. En esos rollos no se encontró nada de cristianismo. Luego quiere decir que el cristianismo viene mucho después, mucho más tarde. Bueno, ahora, te quiero presentar unos mapas para que tú te cerciores y para que tú tengas un poquito más de claridad. Este es el Imperio Romano. Vamos a ver si hoy soy capaz de presentarte la idea que te quiero presentar. Cómo nació la iglesia. Cómo lo que llamamos iglesia cristiana hoy día, cómo nació. Entonces, ya vemos que aquí en Judea, mire, este es el Imperio Romano. Todo esto es el Imperio Romano. Vamos a ver si me sale. Porque preparo una cosa y luego me sale otra y luego me enredo. Y eso es así, porque esto es historia y esto no es tan fácil. Voy a ver si estoy cuerdo hoy. Entonces, voy a ver si presento esto. Este es el Imperio Romano, que con mucha frecuencia están cambiando de emperadores. Están cambiando de emperadores. El Imperio Romano. Aquí está Judea. Todos estos pueblos de por acá, aquí queda España, aquí quedan las Galias, o sea, Francia, Italia, Grecia, Asia Menor, lo que llaman hoy Turquía. Todos estos pueblos ya se habían entregado a Egipto. Todos estos pueblos del norte del África ya se habían entregado a Roma. Estaban pacíficos, ya estaban tranquilos, habían aceptado. Menos los de aquí, menos los de Judea. ¿Por qué? Porque ellos en sus narraciones históricas que tienen ahí, hay una esperanza de que en vez de que ellos son capaces de que en vez de perder la guerra la van a ganar. Mire, semejante monstruo, todo este continente, todo este territorio es uno solo. Y solamente este grupito de acá, este pueblito de acá, dicen que ellos van a ser liberados, que ellos no van a dejarse convencer del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque entre ellos hay una historia, está el Antiguo Testamento, hay una historia que según sus antepasados guerrearon contra Egipto y ganaron. Guerrearon contra Babilonia y ganaron. Luego, ahora van a guerrear contra Roma y van a ganar. Pero aquí voy a dar la cara. Pero aquí hay un gran error. Un gran error. ¿Por qué? Porque esa narración, pongan atención, esa narración que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue una narración ficticia. Una narración creada. Era una historia que los padres le contaban a los hijos para que fueran bien, para que estuvieran bien, para que vivieran espiritualmente bien, para que dijeran, esto vale la pena vivir, porque tenemos un Dios que nos favorece. Ese es el Antiguo Testamento. Pero como en el Antiguo Testamento hay guerras, por ejemplo, Dios salió y mató 30,000. ¿Cuál Dios mata 30,000? En la historia de ellos, creen que es cierto. Como el pastor que hace poco se metió entre la jaula de los leones, y como ahí dice que Daniel estuvo entre la jaula de los leones, el pastor se metió allá en un zoológico y casi lo acaban los leones. Eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Es un texto escrito, una historia escrita,
para crecer espiritualmente y ellos creen que es para ir a matar al otro. Entonces los judíos, en ese momento, siglo I, están haciéndose en matar, porque hay una historia ahí textual que dice que ellos van a ganar, que son más que vencedores, que va a venir un Mesías, que va a venir el líder que va a restaurar al pueblo de Israel. Y es un pueblito, pero como la historia, como dicen por ahí, el papel puede con lo que sea. Entonces esa historia los motiva a ellos. Y el pueblo de Roma, que es todo un imperio, haga de cuenta como si nosotros aquí en Del Río decimos vamos a acabar con Estados Unidos. Ese ejemplo es parecido. Nosotros aquí en Del Río somos 48,000 personas. Y decimos, vamos a atacar a Estados Unidos. Esos eran los judíos. ¿Por qué? Porque hay un libro que me dice que mis padres, los que fundaron a Del Río, mis padres fueron guerreros. Y le ganaron a los de Babilonia, les ganaron a los de Egipto. Y entonces ahora le vamos a ganar a Estados Unidos. No, está en el libro, está ahí como historia. Pero entonces ellos lo toman en serio, literalmente. Y se enfrentan, literalmente se enfrentan. Y entonces los judíos llegan y los judíos con 3 disparos, llegaban los romanos a los judíos y con 3 disparos acababan con los pobres, masacraban. Y después, si tengo tiempo en otro momento, les voy a decir todas las masacres que Roma hizo con los judíos. En varias partes estaban los judíos pobrecitos allá, acorralados. Llegaban y los acorralaban los 30,000 soldados, 40,000 soldados romanos contra 100 personas. Judíos diciendo que como ahí en el texto decía Jehová viene a salvarme, entonces ellos creían que los venía a salvar y los acribillaban. Esa idea del libro los hizo valientes, pero los hizo prácticamente suicidas. Viendo eso, voy a pasar otra vez la cámara, viendo eso, entonces se fue gestando. Si esa gente que se sacrifica por alguien que va a venir Mesías, y nosotros que queremos la paz los estamos matando, nosotros creemos que va a venir la paz romana, y estos creen que va a venir el Mesías que los están sacrificando, entonces unamos y creamos algo nuevo. Y como se pasaron estos 3 personajes y muchos más, que no ahí los que aparecen, todos esos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento fueron líderes que se pasaron de los judíos al cristianismo y les cambiaron los nombres. El texto era de Egipto y le cambiaron el nombre por uno de ellos. Entonces por eso tenemos el Nuevo Testamento. ¿Para qué está el Nuevo Testamento? Para que haya vida y vida en abundancia. ¿Para qué está el cristianismo? Para que uno no se dejen matar, no se hagan matar y los otros no maten. Para que haya vida y vida en abundancia. Esa es la vida espiritual. Por eso digo yo que estamos el espíritu, vida, ese espíritu y espiritualidad, esa es vida, y que todo lo que nos rodea tiene que ser para la vida. Se equivocó el pueblo judío. ¿Por qué? Por estar metido ahí en el texto. Hoy día también, los pastores hoy día también lo hacen. Hoy los pastores llegan y dicen, si tu mano te hace caer, córtatela, y ¡pam! Van y se mochan la mano porque cometieron un error por ahí. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, y se sacan el ojo. Hay pastores que se han sacado ojos, hombre, porque eso lo dice la Biblia. Entonces, mal interpretado. Bueno, muy bien. Voy a pasar, como yo les prometí hoy, no sé si soy capaz. Por eso siempre digo, no sé si soy capaz, porque es que esto me supera. La idea que yo tengo en la cabeza me supera cuando yo voy a hablar. Entonces, voy a decirles cómo nace la iglesia. Se lo voy a decir así rápido y después pues vamos metiéndole. Pero la idea es cómo esta idea del Mesías judío y del Cristo romano se unen y aparece en la iglesia. Fácil por lo siguiente. Entonces voy a pasar otra vez. No voy a hablar de emperadores ahorita, los tengo ahí. Tengo varios emperadores para hablar, pero no los voy a decir para que no se me dañe aquí lo que estoy presentando. O sea, la idea que tengo ahorita. Entonces voy a hacerla rápido. Muy bien. Entonces, los judíos, un pueblito chiquito, mire, esto que está en rojo
Es lo que todavía no ha conquistado el Imperio Romano, pero ya está atacando. Los está atacando, porque el Imperio Romano llega hasta por aquí, vea, donde era Mesopotamia. Pero todavía Armenia, Siria, Mesopotamia todavía no están en las manos. Esta parte de Arabia no está en las manos. Esto de amarillo todavía no lo agarran porque son nómadas del desierto. El reino de los partos todavía no ha atacado a Roma. Y por aquí están los nómadas de las estepas. No han llegado a los germanos. Vea, Germania son los alemanes, los que acabaron con el Imperio de Roma. Estos de arriba acabaron con el Imperio de Roma. Ahora, después, ¿cómo es que estos se hacen cristianos después? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver ya cuando vemos historia. Muy bien. Bueno, voy a presentarles esta partecita. Esta me gusta. Solamente pasé algunas porque no quiero nombrarles emperadores y eso. Solamente quiero decirles esto. Mire, en el año 70, Tito acaba con Roma. Tito acaba con los judíos. Acaba con Jerusalén. Caída de Jerusalén, año 70. Ese mismo Tito es el mismo. Cuando hablamos de esto, a ver si me sale aquí. Cuando yo hablo de este Tito, es el mismo mire, aquí. En el año 79-81, él es emperador. Lo que pasa es que cuando él va a Jerusalén, va entre el año 69 y 79, en que el papá es Vespasiano el emperador. Tito es el comandante allá. Y va Tito y se trae a Tiberio Julio Alexander para que le ayude y caza. Toma preso a Flavio Josefo. Este Tito, que estamos en el año 69 y después llegó a ser emperador, este Tito es el que va a masacrar a los judíos en el año 70. Y ese judío, el comandante judío Flavio Josefo, no muere en el 70. Ese Flavio Josefo muy avispado. Recuerda que cuando que se metieron en una cueva y entonces se mataron entre ellos para no dejarse agarrar. Flavio Josefo se vende al Imperio Romano. Tiberio Julio Alexander es llamado por Tito. Tito es el comandante, el hijo de Vespasiano. Tito es el comandante y entonces llama a un judío que ya está convertido al romanismo, lo llama Tiberio Julio Alexander, lo llama de Egipto para que le ayude a masacrar a los judíos. Y entonces, Filón de Alejandría, pues ya había muerto posiblemente, pero ya estaba todavía la historia de él. Yo lo pongo aquí a Filón de Alejandría porque es el tío de Tiberio Julio Alexander. Entonces, estos tres se regalan para que Tito vaya a Jerusalén. Claro, Flavio Josefo no va, porque Flavio Josefo está en Jerusalén. Lo que hace que Flavio Josefo es que se convierte al romanismo. Entonces, caída de Jerusalén en el año 70, en las tropas de Roma, por Tito, invaden a la ciudad, destruyen el templo y toman por completo el poder del territorio judío. Y entonces aquí ponen a Lucas 19, 41, 44, que eso que pasó aquí lo ponen mucho más tarde en este texto de Lucas 19, 41. Muy bien. Pero, mire, años más tarde, cuando ya hay otro emperador que se llama Adriano, vuelve otra vez a atacar a los belicosos de Jerusalén. Y vuelve allí a la ciudad de Jerusalén y le va a cambiar el nombre. La va a llamar, en vez de llamarla Jerusalén, la va a llamar Aelia Capitalina. Y esto dice ahí lo que provoca una rebelión judía que acaba con la victoria romana otra vez, que expulsa definitivamente al pueblo judío, o sea, los manda a la diáspora. Roma cambia el nombre al territorio conquistado en Oriente Medio, Judea, Israel, Siria y lo llama Palestina. Palestina quiere decir fenicios, y los fenicios eran los enemigos de los judíos en esa época. Entonces Roma, por fregarle la vida a los judíos, a los de Israel, a ese grupito que era belicoso, les dice: no, ustedes ya no se van a llamar judíos, ustedes se van a llamar Palestina, o sea, fenicios. Y les cambió el nombre. Y ellos no querían que les cambiaran el nombre, se hacían matar para que no les cambiaran el nombre, porque tenían un libro, no tenían las pirámides, no tenían las imágenes grandísimas esas de Babilonia, esos monumentos de 30, 40 metros de altura, una sola figura humana.
No la tenían, pero sí tenían un libro. Y eso era lo que los hacía belicosos, los hacía fuertes. Entonces ese libro, que es el que nosotros tenemos Antiguo Testamento, pero que no es ese, porque los judíos tenían otro. Pero las mismas historias, pero contadas de otra manera. Eso después lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, aquí hay otra matazón. Y antes de ese 135, otra matazón. Y los acababan y volvían y los pobres luchaban. Muy bien. Como fue tan fuerte este pueblo, ahí es donde nace. Bueno, ¿y cómo nace la iglesia? Muy bien. Voy a ver si alcanzo. ¿Cómo nace esto? A ver, la iglesia. Mire que cómo nace, cómo es que nace. Voy a poner un poquito más grande. Que esto ya después. ¿Cómo es que se forma la organización paralela del Imperio de Roma y la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia toma esta misma forma? Emperador, papa, senado, concilios, gobierno imperial, patriarcas. Eso era antiguamente, eso fue en el siglo IV, ya estaba organizadito esto. El gobernador provincial, había un metropolitano arzobispo. Las cívitas, había un obispo provincial. La gente del común, estaban los laicos. ¿Cómo fue que fue cambiando eso? Pues porque lo crearon él mismo, porque fueron ellos mismos. Los mismos romanos crean la iglesia, los mismos judíos crean la iglesia. O sea, es el grupo que se sale de los romanos y dice, no matemos más. Y los otros, sí, matemos, conquistemos. No matemos más, decían unos romanos. Ah, tú eres cristiano, ¿verdad? El otro, los judíos, no dejemos matar más, no nos dejemos matar más. ¿Para qué nos dejamos matar, hombre? No sacrifiquemos más a nuestras familias. Ah, tú eres cristiano, ¿no? Entonces, ve, los iban calificando en otro grupo. Y ahí se fue gestando lo que llamamos hoy día iglesia. En sí, este era el Imperio Romano. Mire, expansión de Roma. Y no sé si tú lo alcanzas a ver, pero así fue como se fue extendiendo poco a poco Roma. En el año 500 antes de Cristo, Roma era lo que vemos aquí en rojo, mire, este pedacito, era el Imperio Romano. Luego, en el 200 antes de Cristo o 300 antes de Cristo, ya lo extendió aquí a España, ya se extendió aquí a Asia, ya invadió a Grecia, ya a Dalmacia por aquí. Ya tomó este territorio. Y luego en el 241 pues se amplió un poquito más por acá, a Italia, abajo y aquí en la parte norte de Italia. Y luego en el 197 antes de Cristo, todavía no había nacido la idea del cristianismo, 197, entonces amplía un poco más, viene aquí a Grecia, norte de Roma y estas islas, y aquí la parte de la península ibérica la toma. Luego, en el año 121 antes de Cristo, va por acá y se toma otro territorio. Por aquí, por estos. Mira aquí el África, toca el África. Y luego en el 44 antes de Cristo va y se toma a Francia, que se llamaba antes las Galias. Y en el 14, ya después de Cristo se toma toda la parte norte aquí, Egipto. ¿Ve? Y luego en el 44 a.C. va aquí a tomarse otra vez a Judea. Aquí se agarra otra vez a los judíos. Y en el 138 después de Cristo ya se toma aquí lo que es Mesopotamia, esta parte de Arabia, y se toma la Gran Bretaña. No son capaces todavía de tomarse los hermanos. Es que no son capaces. Los romanos no son capaces de llegar a los hermanos porque aquí son tremendos. Estos los llaman los bárbaros. Eran muy matones. Muy bien. Como les estoy contando es cómo se fue moviendo el Imperio Romano, vemos que todo esto, lo que hoy día conocemos como Argelia, Marruecos, Libia, todo esto fueron invadidos por el Imperio Romano. Aquí tenemos a Israel, a Jerusalén, un pueblito chiquito, con un libro en la mano. Entonces, si hacemos este recorrido, estamos aquí el muro antonino, que ya fue después de la familia Flavia, vinieron Antonino, o sea, Adriano, crea un muro como el muro que va a hacer Trump con México. Aquí lo creó, un muro para que los invasores de aquí arriba no llegaran al imperio. Y aquí está Londres, el tercero, Marsella ya en Francia, en el quinto está Marsella, aquí está la historia de la batalla de Alesia,
Por aquí en España, el 6 ya vemos a Cartago, la Nova. En el 7, mire, Itálica. Aquí en el 8 está Cartago, que esta también fue una guerra tremenda. Recuerda que Aníbal invadió a Italia para tomarse a Roma y se lo hizo pasando por aquí y metiéndose por aquí abajo. En el 9 aquí lo que es hoy día Libia. En el 9 está Leptis Magna, Alejandría, tremenda pueblo de Alejandría. El 11, Petra, aquí. El 12, Jerusalén. El 13, Palmira. Antioquía, el 14. El 15, el Nicea, Concilio de Nicea, recuerda. Voy en el 15. El 14, Antioquía aquí. El 15, Nicea. El 16, Constantinopla. Recuerden que esto se divide, unos quedan en Roma, otros aquí en Constantinopla. Adrianápolis, Corinto, el 18, que ya lo vemos en la villa. Pompeya, el del Vesubio, y Roma. Mire, todo este era un recorrido que yo les quería hacer. Encontré este mapa. Y Rávena, el 21 por aquí, que fue Rávena, yo digo Rávena es Rávena, que aquí jugó un papel importante el Imperio Romano cuando se estaba ya dividiendo. Muy bien, todos estos pueblos estaban ya conquistados por Roma. Jerusalén, con su libro en la mano, no se dejaba conquistar. Tenía un librito en la mano. Muy bien. Aquí les presento otra vez el mapa. Lo voy a llevar es cómo se fue gestando la iglesia, cómo se fue gestando el cristianismo. Imperio Romano, el mismo Imperio Romano. El verde, que vemos aquí, era el territorio cuando era república. Luego, el rosadito, como lo quieran llamar ustedes, amarillo o naranjado, era el territorio romano durante el imperio. O sea, ¿cómo fue creciendo? Mire, cuando era territorio republicano, Jerusalén estaba libre. No libre, porque siempre Jerusalén fue invadido. Estaba invadido por alguien, estaba ahí. Bien estaba Egipto, bien estaba Mesopotamia. Pero aquí no estaba. Cuando ya se hizo imperio, ya invadió esta parte, Roma. Muy bien. Ya voy a llegar a la iglesia, voy a presentarle los mapas así seguidito y ya voy a llegar a la iglesia. Volvemos otra vez. Y es que yo les quiero mirar aquí Jerusalén. Aquí Jerusalén. El imperio, a la muerte de Augusto, que fue el primer emperador, es ya todo esto. Vea que ya Judea lo había tomado Augusto. Ya era porque ya era imperio, recuerda. El imperio a la muerte de Trajano, entonces había tomado ya esta otra parte. Capadocia, Tracia, Dacia, Inglaterra, pero no habían invadido, no eran capaces de pasar totalmente para Alemania. Y luego, después del siglo II después de Cristo, fue que se tomaron a Mesopotamia y Armenia. Todos estos pueblos hoy día existen. Aquí es Irak, hoy día. Muy bien. Vamos a ver. Voy a avanzar. Voy rapidito, porque ya vamos conociendo un poquito. Muy bien. Aquí está Egipto, aquí está Judea, aquí ya se están formando ya los pueblos. Aquí ya los tenemos formaditos. Judea, Siria, Galicia, Mesopotamia, Panfilia. Todos esos nombres ya están en la Biblia. Ya están en la Biblia. Son nombres tardíos. Galacia, Gálatas. ¿Ve? Ya están los nombres aquí. Pero está todo el Imperio Romano. Está el Imperio Romano. Los judíos están acá. Muy bien. Voy a seguir. Es el mismo mapa. Pero aquí estamos viendo cómo fueron conquistándose los territorios. Cada uno fue conquistando un territorio. Llegaba un emperador y conquistaba un poco más, porque esto les traía dinero. Recuerda que los esclavizaban a esta gente. Y aquí ustedes lo pueden ver en el mapa. Ya tengo que avanzar un poquito más. Pero tengo que llegar, voy a llegar. Muy bien. Aquí ya lo vemos más claros. Egipto, Judea, Siria, están aquí, pero el Imperio Romano mandando en todo este territorio. En todo el territorio. Muy bien. En este mapa es el Imperio Romano bajo el poder de Trajano. ¿Por qué Trajano es importante? Porque Trajano, en Trajano es donde ya se empieza a desarrollar más el cristianismo. Palmira, Pérgamo, está aquí Alejandría, Cirene. Recuerda que Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. ¿Sí? De Cirene, un personaje importante de la época.
aquí vemos ya a Roma, Roma aquí, vea, y Jerusalén acá. Ya empieza a aparecer la iglesia, los patriarcados de la antigüedad. ¿Recuerdan esto? Mire, ¿recuerdan aquí? Que había el gobernador imperial y luego habían los patriarcados donde el que estaba aquí era un obispo, un arzobispo. ¿Cómo fue que fue pasándose de acá para acá? Y aquí lo vemos en el mapa. Eso es lo que yo les quería mostrar. Cómo en el mapa, que estaba dividido políticamente, aquí ya vemos apareciendo ya la iglesia, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Alejandría, ¿ve? Ya no se dice el emperador, el gobernador, sino que ya fue tomando carácter más grande porque la vida espiritual, la vida religiosa era lo mismo que la política y la economía, era el imperio. Y les fue dando más resultado porque se fue propagando una nueva visión espiritual, una nueva visión religiosa. El cristianismo ya se empezó a gestar, Aquí vemos ya más claro los distritos del Imperio Romano se fueron creando distritos y ya habían diócesis, mire, la diócesis de Roma ya empezaron a crearse. Aquí el imperio ya se empezó a dividir. Aquí esta rayita es donde está el imperio de Bizancio, aquí Constantinopla, porque el emperador dice que es mejor venir a vivir acá y no en Roma. Porque Roma los estaban persiguiendo los hermanos de aquí arriba y los invadían. Entonces él decía que era mejor apoderarse de esta parte. Y lo que era Roma, el esplendor de Roma, lo iba a crear aquí en Bizancio, en Constantinopla. Y aquí vemos que el azulito es el imperio y el rosadito era cuando era república. Los partos están por aquí, que son después que vemos la historia de la iglesia, cuando ya empieza Roma a decaer, ya estos invaden todo el territorio fuerte, se hacen fuerte este grupo. Muy bien. Voy a llegar a más adelantico. Mire, aquí ya están divididos más. La diócesis Hispania, acá, Hispania, Venecia, Galia, las Galias aquí arriba, vean, Galia. El 4, Britania. Ya, no quiero ya volver más cansón, pero ya estos grupitos, el 14 aquí, Egipto es una diócesis, Egipto. Ya el imperio romano va creando la iglesia. El imperio romano va creando el cristianismo. Aquí se ve claramente cómo se fue gestando. La prefectura de Galia, aquí arriba era la A, estaba dividida en 1, 2, 3, 4 diócesis. Estaba la diócesis Hispania, la diócesis de Viennese, Galia y la diócesis de Britania. Pertenecía a la prefectura de Galia. Aquí voy a la D. Voy aquí a la de prefectura de Oriente. Estaba Egipto por acá. Estaba Oriente aquí, Palestina, la iglesia de Palestina. Asia estaba aquí. Asia, aquí estaba Póntica o Pontica, aquí. El Ponto, recuerda el Ponto, muy conocido en la historia de la iglesia, el Ponto. Ya se estaba creando la iglesia. Entonces, para propagar la iglesia, eso que se estaba creando, había que crear unos textos, o ya se habían creado para poder propagar la fe. La fe, había que crear un texto, más fácil. Mírelos aquí. El imperio ha dividido en provincias, prefecturas, y ya se ve más claro cómo la iglesia va apareciendo. Se va poniendo más pequeños los grupitos. Diócesis, parroquias, iglesitas pequeñas se van creando. Aquí ya está dividido Oriente y Occidente. Ya invaden, estas son ya las invasiones. Ya se va acabando el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide y llegan las invasiones bárbaras 400 años después de Cristo.
Aquí ya se van creando los reinos pequeños, el imperio aquí ya se rompe. Aquí el imperio fracasa por las invasiones del norte aquí, de este territorio. Jerusalén está aquí. Jerusalén sigue aquí. Pero queda en oriente y estos quedan en occidente. Y aquí vemos, bueno, aquí ya está más organizado ya reino, reyes. Había un emperador antes y ahora ya se van creando pequeños reinos. El emperador va acabándose. Aquí Bizancio, el imperio bizantino, ya quedas con un rey. Aquí el reino de Alejandría, aquí los cristianos, reino cristiano, vea, aquí están. Ya se va creando. Reino de Francia, otro reino cristiano aquí. Reino de Hungría, se van creando pequeños reinos. Y ya aparecen los grandes personajes de la historia de la iglesia que todavía no hemos llegado. Por ejemplo, aquí en Alejandría está Cirilo, Atanasio, Orígenes y Clemente. Para los que hemos leído la historia de la iglesia, esto lo entendemos. Eusebio de Cesarea está por aquí. Epifanio, Juan Damasceno, sí que es conocido. Juan Crisóstomo, Crisos Boca de Oro, eran unos grandes predicadores. Ignacio, Teodoro, todos estos eran grandes personajes. Gregorio de Nacianzo. Aquí en Roma está Clemente, Justino, Hipólito, Dámaso, Gregorio y León, personajes muy importantes. Y aquí no voy a detenerme porque otro día lo vamos a ver. Solamente lo que yo quería decirles era que estos tipos, el escritor Flavio Josefo, escribe de Tito Flavio César, y son hechos que se le atribuye a Jesús en los evangelios. Aquí lo dejo para mañana. Así fue como se creó el cristianismo. ¿Cómo es que, yo les dije, cómo es que una idea de un Mesías, de un ungido, llamado Mesías para los judíos, y una idea de un ungido llamado Cristo para los romanos, fue apareciendo y se gestó una institución llamada iglesia? ¿Cómo fue que apareció la iglesia? Pues claro, fácil, porque es que el imperio es el que lo va gestando. Ahora, ¿dónde están los mártires de la iglesia? Pues es que el Estado, cuando va imponiendo algo, el Estado mismo va queriendo hacer algo, hay guerra. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos unos querían que cada estado fuera una república independiente, los federales, y otros querían que fuera los que estaban unidos en un solo país, la unidad. Y hubo guerra entre el norte y el sur, ganaron los del norte. Hubo guerra, si eso hace poquito, un siglo, larguito. Ahora, ¿cómo sería en esa época? Cuando el imperio quería imponer algo, por ejemplo, esta clase, todo imperio que se respetara creaba una religión. Egipto se respetó, creó su propia religión. Babilonia se respetó, creó su propia religión. El emperador creaba sus propias religiones. Pues sucede que aquí en Roma sucedió exactamente lo mismo. Es lo natural, lo normal de la época. Cada imperio creaba su propia religión. Y al emperador se le dio la gana. Lo hizo por su propia voluntad, porque era lo que veía mejor para el bien de la gente. Que era que esa nueva idea de unir dos ideas, un híbrido, iba a salir lo mejor. Y entonces salió el cristianismo. Así fue como fue el cristianismo. Luego, de un ungido pasó a un movimiento, de un movimiento pasó a una institución, y eso fue lo que se llamó eclesia. Eclesia es asamblea, gente reunida. Eso se llama eclesia. Y luego fue ya creando la organización. Eso duró del siglo IV hasta el siglo XVI. Duró la organización. En el siglo XVI, uno de los curas, de los mismos de la iglesia, eso es como chupando la sangre del mismo, Martín Lutero y su grupo, ya había cambiado el imperio, la forma de pensar ya había cambiado, y seguían con el mismo statu quo, y dijo, no, vamos a cambiar esto, vamos a renovar. Y vino la reforma, y luego vino la contrarreforma. Y ahora los pentecostales no saben nada de lo que yo estoy diciendo. Nada, ninguna iglesia cristiana. Los cristianos de ahorita no saben nada.
Pero yo voy a llegar. ¿Cómo se llegó a esto que estamos en este momento? Históricamente, estoy hablando de historia. ¿Cómo se llegó a esto? Voy a llegar. Pero me tienen que dar tiempo y yo tengo que darme tiempo para poderme explicar. Ya lo tengo todo aquí, pero no puedo explicarlo todo. Muy bien. Tiempo se me fue. Muy bien. Mañana nos volvemos a ver con otro proyecto de esto, de cómo vale la pena. Yo digo que no hay cosa más grande y más maravillosa en la tierra que la historia de la iglesia cristiana. No ha habido. Si la historia de los judíos es bonita y la historia del Imperio Romano es fabulosa, la historia de la iglesia sí que es tremenda. En la historia de la iglesia encuentra uno lo más vil del ser humano y encuentra también lo más noble y elevado del ser humano. Los dos extremos están ahí. Muy bien. Pues por hoy te digo que Dios te bendiga, pases un feliz día. Bye bye, pase también este proyecto. Mañana nos vemos, Dios mediante. Bye.